comenzado un poco a analizar la cuestión de la reducción en las áreas estratégicas de los ministerios y luego cómo se habían subsumido y que esto en determinados espacios quedaba en una idea más bien de asistencialismo que de políticas activas, ¿no? Exactamente, eso es lo que se refiere a la seguridad social, que es un concepto que hay que tener muy presente y no confundirlo con el asistencialismo, como parece estar haciéndolo este gobierno. De la misma manera, en el área de trabajo, que contemplaba precisamente el trabajador activo, el trabajador que está en busca de actividad, que es en la Secretaría de Empleo, y el trabajador que ya culminó su vida activa, que es el beneficiario de las jubilaciones en el área Secretaría de la Seguridad Social, se lo ha desmembrado en forma realmente arbitraria y antinatural, o por lo menos desde el punto de vista de la justicia social, que es una de las banderas del movimiento político al cual yo pertenezco. Pero por otro lado, entre producción y trabajo son dos caras de una misma moneda, pero que tienen distintas vertientes y que deben ser manejadas desde distintas áreas, que se pueden complementar, pero que no se tiene que absorber una a la otra como se ha hecho erróneamente en la actualidad, pero que esto no se repita en la provincia de Buenos Aires, aunque mucho me temo que podemos llegar a transitar el mismo camino. Nosotros en el Ministerio de Trabajo, tanto yo en el provincial como Carlos Tomada en el nacional, interactuábamos en forma constante y permanente con las áreas de producción, con el Banco Nación, en su caso con el Banco Provincia, con ARBA y con AFIP, porque cuando la empresa tiene una crisis, el Ministerio de Producción la debe asistir, incluso debe analizar la viabilidad del tipo de actividad y la factibilidad económica. Pero después tenemos que trabajar en forma conjunta para preservar también los puestos de trabajo, que son un valor no menor, porque hacen a la tranquilidad, a la paz social y a la movilidad social ascendente. Por ejemplo, en la crisis que hubo en el mundo en los años 2008-2009, que generó una pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en todos lados, en nuestro país pasó prácticamente desapercibida por políticas activas que se llevaron a cabo, tanto desde la nación como desde la provincia, y con una intensa participación de las organizaciones sindicales, de las cámaras empresarias, de los ministerios de trabajo y de los ministerios de producción, nacionales y provinciales. Y eso permitió soslayar una crisis que fue terrible en el resto del mundo y que en nuestro país pasó prácticamente desapercibida. Voy a mencionar un solo ejemplo porque sirve para graficarlo, es el de las curtiembres. Las curtiembres argentinas estaban direccionadas a la producción de cuero para tapizados de autos de alta gama. Se habían unilateralizado, en términos vulgares, habían puesto todos los huevos en la misma canasta. Cuando surgió la crisis y se dejaron de vender los modelos de alta gama con tapizados de cuero, la industria de la curtiembre en nuestro país entró en crisis, y si lo hubiéramos dejado librado a su suerte y a los avatares del mercado, hubiera significado lisa y llanamente la desaparición de la actividad industrial. Por el contrario, hubo políticas activas, los recordados repro que servían para asistir a las empresas. En la provincia había un plan complementario cuando se agotaban los repro que se llamaba PREVA, y fuimos llevando la crisis y llegamos al final de la misma prácticamente sin haber perdido puestos de trabajo y con un accionar conjunto de las cámaras empresarias, de las organizaciones sindicales y también de las empresas. Recuerdo que firmábamos acuerdos regionales donde las cámaras empresarias y muchas empresas en forma directa e individual se comprometían a no despedir trabajadores por un lapso de 6 meses. Obviamente, el Estado Nacional lo subvencionaba con los repro y cuando se agotaba ello, nosotros con los PREVA. Y eso generó un clima de confianza, que yo creo que vamos a coincidir en que la economía tiene mucho que ver con las expectativas y con las posibilidades que se ofrecen. Y entonces el trabajador, al ver que no existía el riesgo cierto de perder el trabajo en forma inmediata, no restringía su consumo y entonces tampoco se veía afectada la actividad económica. Obviamente en un marco de protección de la industria nacional que hoy es totalmente inexistente.
Digamos, entonces todo eso generó un círculo virtuoso. Por el contrario, hoy la apertura de la economía, el ajuste de la pérdida de poder adquisitivo del salario y la pérdida de puestos de trabajo están generando un círculo vicioso y que pareciera direccionarnos en el sentido contrario. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una apreciación que ni siquiera tiene que ver con modelos económicos, tiene que ver con pensamientos. O sea, el neoliberalismo ha brindado a la economía una teoría que en realidad desde mediados de los 80 hasta ahora nadie se ha interpuesto, se han puesto teorías en contrarios, pero es la teoría que ha primado, y esta visión ha modificado totalmente lo que tiene que ver la economía en sí misma. O sea, lo que vos estabas diciendo acerca de cómo se hace para crecer, o sea, o cómo se hace para desarrollarse. Hay diferencia entre crecimiento y diferencia con desarrollo. Hay diferencia con tratar... Paul Krugman acaba de escribir un artículo que los norteamericanos quieren desmenuzar cómo y quiénes ganan con el crecimiento del PBI. Y esto tiene mucho que ver con lo que vos estabas hablando, porque en realidad no es necesario que una actividad tenga que solamente generar beneficios. Es posible que en el largo plazo termine generando beneficios, mucho tiene que ver con la ciencia y la tecnología esto, porque si no, no invertiría nadie en nada, o tenemos muchos países que han perdido. Voy a dar un ejemplo con Toyota. En el 56 Toyota empezó a exportar autos a Estados Unidos. El auto era tan malo que obviamente no tuvo ascendencia en Estados Unidos, y se armó una gran discusión en Japón acerca de si era necesario seguir invirtiendo en una industria que no generaba recursos, o tenía que volverse a lo que Toyota hacía con anterioridad a los autos, que eran máquinas de coser, porque Japón lo que tenía era seda. Obviamente que esta discusión dividió a Japón, pero antes de eso Japón había echado a Ford, había echado a Chrysler, había 2 veces puesto dinero para que no quebrara Toyota, y terminó a lo largo del tiempo siendo Toyota la marca que representa la globalización. O sea, no es necesario que uno tenga que ganar en el corto plazo, más si el Estado puede intervenir. Entonces yo creo que hay 2 cosas ahí. Una cuestión de beneficios y otra cosa es de la impronta que tiene que ver el Estado para tratar de mediar en las políticas económicas. Y acá, sobre todo el neoliberalismo, lo que hace es, ficticiamente, sacar al Estado como si las partes pudieran ponerse de acuerdo y tuvieran la misma capacidad una que otra. O sea, yo me junto con Adidas, yo obrero, y tengo que llegar a un acuerdo, y la verdad que es bastante difícil, sobre todo en este mundo que está empezando a tender a que el monopolio es lo que sirve. De hecho, uno de los graves problemas que tiene el mundo ahora, y que los europeos le están dando bastante bolilla, es que las grandes compañías monopólicas están determinando cuáles van a ser los mercados, cuál va a ser la política fiscal, y encima tienen a los inversores que juegan en todas las grandes compañías. O sea, no solamente tenés el monopolio, sino que tenés inversiones en oligopolios. Si hay 2 que se están peleando, BlackRock, por ejemplo, una de ellas, tiene inversiones en las 2. Entonces resulta bastante difícil si el Estado queda ausente. De hecho, es lo que quieren, de que el Estado quede ausente, pero digo, hay que empezar a tratar de impulsar de que este Estado sea cada vez más presente. Por eso yo le preguntaba a Rossi justamente qué incidencia tenía Brasil, porque es bastante difícil poder organizar políticas hasta de contención en una guerra entre Estados Unidos y China, cuando vos quedás ni siquiera en el medio, si no tenés aliados regionales para intentar hacer algo que por lo menos ya ni siquiera sean políticas innovadoras, sino políticas de contención a lo que te está viniendo.
Bueno, ese es un tema, hay que ver cuál es la característica del Estado, cómo se entiende el Estado en una sociedad. Creo que hay distintos modelos de Estado, ¿no? Vos claramente te has planteado la importancia del proteccionismo para impulsar un proceso de despegue económico, para que después una empresa que es producto en buena medida, cuya subsistencia fue producto de políticas activas del Estado, que termina siendo la imagen de la globalización. Sí. Pero efectivamente hay un punto de partida, y ese punto de partida no es precisamente el que alienta este gobierno. Vemos que cada vez más se intenta desconocer cuál es el contexto internacional, me parece, ¿no? Totalmente, incluso en el tema específico de mi área, y que es el tema del empleo y el trabajo, y precisamente la Organización Internacional del Trabajo está estudiando la influencia de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial en los procesos productivos, donde se avisora que en el mediano y largo plazo cada vez va a hacer falta menos mano de obra para producir la misma cantidad de productos. Si esto es así, indefectiblemente la mano de obra o el empleo va a ser un bien escaso, y se están buscando las alternativas para suplir esa escasez o para socializar el trabajo que haya. Se están haciendo experiencias piloto, por ejemplo, sobre asignaciones universales, que la renta universal. En el caso de Finlandia creo que están llevando a cabo una experiencia piloto con 2.000 familias, y también se está planteando como un paliativo, no como una solución, la reducción de la jornada de trabajo, y se están haciendo también experiencias piloto. No digo que ese sea el camino que va a dar la solución, pero sí lo que estoy absolutamente seguro que ese camino no lo va a dar el liberalismo económico, y dejar liberado la suerte del empleo a los avatares del mercado, como se pretende hacer en nuestro país, y que vamos a contrapelo de lo que, por ejemplo, está haciendo Estados Unidos, que está implementando políticas fuertemente proteccionistas de su mano de obra. Nosotros no podemos seguir abriendo nuestros mercados graciosamente y importando mano de obra extranjera y perdiendo puestos de trabajo y perdiendo poder adquisitivo de nuestros salarios. Es cierto que una cosa es producción y otra cosa es desarrollo. Tal vez nosotros pecamos por unilateralizarnos en uno de esos aspectos y descuidamos el otro. Tal vez ahí es donde debió haberse corregido en tiempo y forma la política económica. Bueno, con los diarios del lunes todos acertamos los resultados de la carrera del domingo, pero en definitiva creo que la cuestión tiene que transitar por esos andariveles, ¿no? De ir en un equilibrio de producción y de desarrollo, que mantener el mercado interno, pero también generar una mayor producción y un mayor desarrollo que evite que la mayor demanda implique inflación por no haber la oferta necesaria, dicho en términos muy simples y muy... Sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este gobierno está utilizando política de los 90, se quedó realmente en una estrategia completamente diferente a la que se está brindando hoy, que encima no está haciendo una guerra comercial abierta. Están bastante cuidados porque el grado de simbiosis que existe entre China y Estados Unidos es muy fuerte, así que es bastante difícil poder... Cada vez que uno hace un ataque contra China, estás atacándote a las empresas norteamericanas mismas, entonces es bastante difícil de hacerlo. Pero lo que sí es importante que vos decís es que si no existe una mirada más racional acerca de los mecanismos de desarrollo y acerca de la impronta que está teniendo en el mundo las empresas y los monopolios, por eso a mí la verdad que ya a esta altura del campeonato que hablen de mercado me resulta hasta chistoso, porque a alguien que me venga y que se siente y que me diga en dónde estamos hablando de mercado. Cada vez que hablan de un mercado, bueno, uno podría ponerle nombre y apellido a cada uno de los mercados, porque están segmentados y tan concentrados que ya no hay mercados. Entonces, lo único que tenés es algún tipo de defensa desde el lado de la sociedad civil para tratar de parar algo que es inevitable, porque esto tiene que ver, a ver, económicamente, si uno tomara a Adam Smith y lo trajera a la actualidad, el problema que tenía Adam Smith con su mano invisible, que la citó una sola vez, lo que decía es que
en realidad el problema era el Estado, porque el Estado lo que daba era la patente de monopolio a cada una de las actividades. Mientras no estuviera el Estado metido en el medio dando la patente de monopolio, eso no iba a suceder. Obviamente, hace 250 años, con lo cual la respuesta actual no serviría. Pero digo, si uno tomara eso, o sea, los precios en general, digo, la economía a lo largo de su historia lo que ha tratado de determinar es el precio. Y el precio en general, una vez que se determinan los costos, termina siendo una cuestión de beneficios. Y la forma más fácil de determinar los beneficios es teniendo un monopolio, porque es muy difícil de evaluar cuáles van a ser las demandas futuras de cada uno de los bienes que uno tiene. Entonces, tiende solo la economía hacia el monopolio, porque es la lógica. O sea, es la forma más fácil de determinar un precio. Lo llamativo era que Smith, de alguna manera, digamos, veía una función distorsiva en el Estado al dar estas patentes de monopolio, y ahora vemos a las grandes corporaciones de alguna manera imponiendo el monopolio, ¿no? Claro. Es el punto más interesante, que el monopolio se impone desde el mercado. Claro, bueno, porque a ver, el Estado lo están utilizando. Si ustedes miran el G20, sí, las conversaciones que se tuvieron acá vino el G20 y vino la Organización Mundial del Comercio. Las dos vías eran la Organización Mundial del Comercio. Las grandes empresas habían determinado, de hecho salieron en todos los diarios, el 70% del comercio mundial se hace intraempresas, entre las mismas empresas. O sea que quienes fijan el comercio mundial son las empresas. El 30% restante lo que hacen es presionar a los estados para que faciliten o el comercio o faciliten cuestiones fiscales para tener mayores beneficios. Si los estados, digo, en general, no intentan poner, como es el caso actual, un límite mínimo que sea sobre esas cosas, va a terminar como estamos viendo la fotografía del argentino. O sea, esto no tiene fin, porque en realidad nadie le puede poner un límite a ninguno de los juegos, no hay ancla en ningún lado. Y esto es una cosa que se viene, o sea, es el futuro en realidad, que yo creo que va a ser esa pelea, es cómo hacer para tratar de mediar entre la población y los monopolios con el Estado en el medio. No, porque si no te van a pasar por encima, pero a nivel mundial. Yo es que me había quedado con algo que habías dicho al principio, Cacho, que era el tema de esta función asistencialista que vos ves asignada al Estado a partir de la recomposición del gabinete. Otra lectura posible sería algún tipo de negociación con el dualdismo, tal vez, porque Dante Sica es la figura que preside ese espacio de síntesis entre producción y trabajo. Eso tendremos que ir viéndolo cómo se desarrolla. Yo no le veo buen pronóstico al cambio que han generado, y te voy más allá. Los proyectos de reforma laboral que en algún momento había presentado el Ejecutivo y que ante el rechazo de los sectores sindicales y del conjunto de la sociedad del mundo del trabajo fueron en alguna medida reproducidos mediante la subdivisión en 3 proyectos que presentó Pinedo en el Senado, están direccionados a un crudo individualismo donde se pretende romper el convenio colectivo, la negociación colectiva, y que trata de eliminar el principio de irrenunciabilidad del derecho del trabajador, que en realidad es la única forma de protegerlo contra el excesivo poder económico del empleador. Si un trabajador individualmente considerado puede renunciar a beneficios que ha obtenido frente a Shell o frente a Toyota, por nombrar una empresa de la cual veníamos hablando, evidentemente que la diferencia que hay entre el trabajador y la empresa es tan grande que no tiene ninguna alternativa o ninguna opción. Precisamente la razón de ser del derecho del trabajo es equilibrar las diferencias de poderíos económicos entre el trabajador y el empleador, y a partir del logrado ese equilibrio posibilitar entonces un debate en términos de igualdad. Y las organizaciones sindicales,
con sus defectos y con sus virtudes, compensan esa desigualdad y permiten negociar en una relativa nivel de equilibrio. Ahora, este gobierno abiertamente opera contra la negociación colectiva como instituto democrático de establecer las relaciones entre trabajadores y empleadores. No convocó a la paritaria nacional docente, que está impuesta por ley. En la provincia de Buenos Aires no se cerraron las paritarias con los trabajadores docentes ni con los médicos, y se les pone un tope que está por debajo de cualquier previsión inflacionaria para el año en curso. Ya realmente eso implica una pérdida de poder adquisitivo del salario considerable. Se han modificado los coeficientes de actualización de las jubilaciones y de determinación del haber inicial a la baja con respecto a los preexistentes. Son todas medidas que hacen recaer el peso del ajuste sobre los muchos que tienen poco, es decir, por otro lado se han restringido el cobro de impuestos en muchos aspectos a los sectores más poderosos, que hasta ahora el mismo Fondo Monetario Internacional le dijo: paren la mano un poco, porque esto así no es viable. Es decir, hemos llegado a un extremo de esa naturaleza. Así es. Y el presidente, con pesar, dijo que ponía un impas a la eliminación de las retenciones. Un impuesto realmente malo. Malo, así lo califico.